Pues aquí los tenemos como todos los lunes, leyendas veracruzanas, Damaris y Chepeto, bienvenidos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto estar aquí contigo. Otro nuevamente. poquito y no llegamos. Ay, tuvimos problemitas en la carretera y ahorita Así vamos a es. platicar de eso porque siempre hay angelitos, ¿verdad? En la claro, carretera definitivamente. que aparecen de pronto, ¿no? Para echarnos una definitivamente. mano. Así es. Pero bueno, esta semana ustedes se lanzaron a hacer una expedición fabulosa. Platíquenos a dónde se fueron y ahorita mandamos a ver la leyenda. Claro ¿no? que sí. Claro. Ese lugar donde fuimos tiene una historia porque es un ingenio que fue construido en 1818 y fue uno de los primeros 1618. fue uno de los Sí. primeros ingenios en el país de caña, pero eso no es todo. Cuando se fundó este ingenio, estuvieron en una misa en Amatlán de los Reyes los 30 caballeros que son de la ciudad de Córdoba. Ok. O sea, bastante interesante ese. Bastante interesante, de hecho esto dejó de funcionar en 1950. todavía. Oigan, muchísimas leyendas que tenemos allá en Córdoba. ¿Qué les Demasiadas. parece si vamos a ver allá en Lex Hacienda Tuxpan esta leyenda veracruzana? Claro. El ingenio San Francisco Tuxpan fue uno de los primeros en el país de caña. Muchos investigadores ubican sus inicios entre los 8.000 a 15.000 años antes de Cristo como una planta silvestre de la caña. Cuando se inauguró el ingenio en el año 1618, se realizó una misa en la parroquia de Amatlán de los Reyes, donde estuvieron presentes los 30 caballeros. La ex hacienda fue construida en 1690, pero su actividad azucarera concluyó en el año 1950. Más de 200 años de antigüedad. Recordemos que los derivados de la caña son el azúcar, piloncillo, alcohol, papel, entre muchas cosas más. En esa época de la revolución, los campesinos trabajaban arduamente para la siembra y cosecha de la semilla de la caña. Hasta el momento, ha sido un lugar donde se rumora que suceden cosas como sombras, ruidos de aquella época. Ahora en la actualidad, funge como zona turística donde se realizan talleres de apoyo a la comunidad. Pero no podemos descartar las presencias que en algún momento tuvieron vida, pues recordemos que en los tiempos de la revolución, muchos enterraban sus pertenencias como oro, joyas. Por lo tanto, pueden seguir penando, como se rumora entre vecinos del lugar. Pues ahí lo tenemos, ex Hacienda Tuxpan. Híjole, me imagino que la energía con un lugar arquitectónicamente tan antiguo y tan imponente, la cantidad de energías, de presencias que ustedes pudieron avistar en ese día. Platíquenos cómo les fue en la expedición. Fíjate que a pesar de, como ya viste la leyenda por las fechas, ahora después del ingenio, que se terminó su zafra, ahora fue ex hacienda, donde pasaron por ahí aquella época, la época de revolución. Entonces sabemos de que los vecinos comentan que ven cosas, que escuchan, que sienten. No. Pero debemos de recordar que en esa época toda la gente guardaba sus tesoros, sus valores, los enterraban en ciertos lugares, ¿no? Y te puedo asegurar que todavía hay tesoros enterrados. ¿Cómo crees? Todo lo que es alrededor de ¡Ay, la hay ex que ir, hacienda. muchachos! O sea, No, y a unos metros, hay que ir a unos a metros, cavar. a unos metros de ese lugar se encontraron hace muchos años templos que muchos le llamamos pirámides, que están todavía en procesos de Tuxpan, también ya están dentro de la historia de la ciudad de Córdoba. O sea, toda esa zona ha sido, de la época que construían muchísimas cosas y dejaron varios vestigios que aún se pueden encontrar ahí. Impresionante. O sea, la gente en ese tiempo agarraba ese lugar para enterrar tesoros, pertenencias, y por eso, por lo que entiendo, la leyenda es que ahora estas almas como que vienen a cuidar o resguardar Cuidar. lo que ahí está enterrado. Cuidar en parte, y en otros casos haz de cuenta que como no lo logran sacar, mueren y ellos se quedan como muy apegados a lo que todavía no se pueden llevar. O sea, en algunos casos piensan que todavía pueden cuidar, entre comillas, pero cuando unas personas lo detectan, que son las llamas, que son ciertas lumbres que logran ver, es ahí donde te están dando la indicación que es para ti, que es el momento en que lo debes de retirar.
Equivocadamente lo hacen, algunos perecen por los gases, el tiempo de antigüedad que ya tiene enterrado, Los ya gases de sea la tierra. monedas, ya sea joyas, ya sea, etcétera. Impresionante. Sí, Pero entonces fíjate- es donde nosotros nos involucramos también en parte. Fíjate que nosotros fuimos a realizar la investigación del mitos y leyendas, no fuimos con ningún fan en ese momento de paranormal, porque si te das cuenta fuimos de día. Ok. Pero ya revisando las cámaras, detrás de cámaras, porque también tenemos detrás de cámaras, claro. revisamos material y nos dimos cuenta de ciertas cosas que encontramos ahí que en un momento más Miren, las vamos aquí a encontrar. estamos viendo las imágenes, aquí estamos viendo en pantalla. Ah, sí. ¿Qué fue lo que ustedes La mujer. encontraron de manera involuntaria? Porque como dices tú, Chepeto, pues no fueron con intención de investigación No, paranormal, fueron a conocer la ex hacienda Tuxpan y de pronto en ciertas fotografías, ¿qué encontraron? ¿Qué podemos ver? Vamos. Mira, las sombras altas, como le comentaba Joel, eso es una mujer. Ahí está la cara de la mujer. Sí, eso es una mujer, si te das cuenta. Y no hay nada que haga una sombra de ese tipo. En esa parte donde van pasando los muchachos, de igual forma, esta es más alta, pero esta es otra mujer, pero es mucho más alta. Yo pienso, en este caso, que es parecido al hombre que nos estaba comentando unos vecinos. Porque los vecinos nos habían comentado que había una persona, un hombre, incluso tipo descarnado, y sabemos que las personas muertas pues así se manifiestan, más de esa época. Incluso me dicen que han visto una niña con ropa de la época. Entonces no vimos la niña porque realmente no fuimos a eso, pero al checar el material nos dimos cuenta y en la cara que se ve de esa persona se ve clarito. Yo estoy en la parte de arriba porque voy saliendo de ahí ya íbamos a otra locación. Ok. Entonces esa foto las tomaron, precisamente se capta este ser, dos seres ahí. Si nos hubiéramos metido más a fondo a investigar, igual encontramos más cosas. Claro, con ¿Y el qué hay? Spirit Box y todo el... Con No, todo hombre, eso, no, sí, no. sí, sí. Ya era suficiente con las cámaras, el dron y todo lo que llevábamos, ya estábamos, como quien dice, Mira, activándolos. perdón que te interrumpa, Damaris, a ver si podemos detener ahí la imagen. Esa es la que más me impresiona porque estamos viendo la silueta como de una persona, pero realmente no hay nadie enfrente. La No, sombra no. que supuestamente pudiera ser, pues serían de los arbustos o de las plantas y la sombra no corresponde. No provoca. corresponde a unos arbustos, ¿no? No, si te das cuenta, todo es piedra, está así como que cerrado, no hay forma de que alguien estuviera de aquel lado. Nosotros tenemos todo lo medido. Cuando hacemos las grabaciones, los seccionamos. Ahí no existía nadie. ¡Ay, nanita! No. Ahí nada más No, estaba hombre. yo. Y eso que fue de día. Pero Sí. imagínate, una construcción más de 300 años que tiene de la época de la Revolución, es lógico que encontremos ese tipo de entidades. Definitivamente. Sí. Y como decíamos, las energías que ahí se guardan, la gente que ha habitado, que en su tiempo trabajó en el ingenio, por supuesto que las energías ahí se acumulan. Les agradecemos muchísimo, Damaris y Chepeto. Platíquenos, ¿a cuánto tiempo está la ex hacienda Tuxpan si tomamos, por ejemplo, como referencia el puerto de Veracruz? Del puerto de Veracruz hasta hora y media, que es la ciudad de Córdoba. De la ciudad de Córdoba, así que del cuadro principal, está a 10 minutos. De hecho, de ahí, donde está el parque el Zócalo de Córdoba, ahí se logra ver la chimenea de la ex hacienda, se ve. O sea, es vaya. Yo, antes de que se me pase, así de rapidito, mi abuelo ya tiene como casi los 90 años y él trabajaba por esas tierras. Y él comenta cuando era niño, su gente con la que laboró, salía una culebra tremenda, salía y se posaba, tomaba el sol y se volvía a esconder. ¡Wow! Sobre todas esas tierras alrededor. Y hasta la fecha los vecinos cuentan esa historia. ¡Ay, Diosito! Sí. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Realmente todo el estado de Veracruz, pero lo que está pasando en Córdoba, la verdad es que nos llama muchísimo la atención. Y bueno, invitamos a la gente que nos escriba, nuestra gente de Córdoba, 2292 86 90 70. Es nuestro WhatsApp para que nos escriban, Claro. pues cuáles son las leyendas que ustedes conocen, si a lo mejor han tenido pues alguna vivencia en la ex hacienda Tuxpan, porque pues hay muchas personas que lo visitan, es un sitio turístico. Así que bueno, los invitamos a que nos escriban.